¿Están viendo la pantalla, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a comenzar. Bueno, ya ustedes saben que el curso tiene la denominación química inorgánica 1. Entonces, lo más lógico es comenzar qué es la química inorgánica, es decir, cuál es su objeto de estudio. Fíjense que tenemos una química. La química es la ciencia, pero ella, por cuestiones de organizar mejor el conocimiento, sistematizarlo, entonces ella se ha ramificado, o sea, dentro de las ramas de la química, ya ustedes saben, está la química inorgánica, está la química física, la bioquímica, la química analítica. Entonces, todas ellas son ramas, todas son químicas. Entonces, cada una se diferencia entre sí porque cada una tiene un objeto de estudio distinto. Pero como ustedes van a ver, solamente eso se hace por motivos, vamos a decir, didácticos, para que ustedes de una manera más organizada y planificada enseñe, y así el aprendizaje suyo es como más, se facilita. Pero cuando nosotros nos vamos a la realidad, la química es una sola y todo se interrelaciona. Entonces ustedes van a ver que luego dentro de la química inorgánica existen dentro de ella otras especialidades donde la química inorgánica se entrelaza con otras ramas de la química, inclusive con otras disciplinas científicas como la física, la geología, etcétera. Pero aquí solamente vamos a hacer hincapié en la interrelación con otras ramas de la química, como vamos a ver posteriormente. Entonces, la química inorgánica está documentado que es la rama más antigua de la química. Inclusive, los franceses le dan la denominación de química mineral. Y ya ustedes saben por qué. Porque los minerales son sustancias inorgánicas, es decir, para diferenciarla de la materia orgánica, la materia viva, que ya ustedes la estudian, que es la química del carbono. Entonces ella tiene por objetivo el estudio experimental. No olviden que la química, además de ser una ciencia natural, que tiene por objeto de estudio la naturaleza, todo lo que existe en la naturaleza es objeto de estudio por parte de la química. ¿Ya? Es susceptible de estudiarse químicamente, tiene una composición, ¿ya?, que nosotros podemos llegar a determinar esa composición desde el punto de vista cualitativo y también cuantitativo. Y para llegar a hacer eso, tenemos que hacer, es muy complejo, muchas sustancias para poder identificarse involucra un proceso muy complejo experimental. Entonces, desde la toma de una muestra, cómo tratar esa muestra hasta obtener, tenemos esa sustancia de manera que se pueda identificar cuáles son los elementos que la componen y también, inclusive su estructura, como también cuál es su composición cuantitativa. Además de decir cuáles son los elementos que la forman, decir en qué cantidades se encuentran. Entonces, ahí entonces tenemos lo que es lo que yo les digo, es una ciencia tripartita, porque además de ser una ciencia natural, es una ciencia exacta. Puede ser que la química, igual que las matemáticas y la física, es una ciencia exacta. ¿Y quién fue el que introdujo esa exactitud en la química? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién es el que introduce, tenemos esa parte, vamos a decir, de exactitud en la química? ¿Quién fue? ¿No se acuerdan de Antoine Lavoisier? Antoine Lavoisier, acuérdense que quiero que participen. ¿Me están escuchando? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, Antoine Lavoisier en el siglo XVIII fue el que introduce, acuérdense que él introduce la ley de la conservación de la masa. ¿Eh? Entonces ahí ya nosotros ese fenómeno químico lo expresamos cuantitativamente de una manera exacta a través de una ecuación química. Es decir, las sustancias experimentan cambios
cuando van interactuando con otro tipo de materia, con otra sustancia. Pero acuérdense que las mismas composición de la sustancia, eso no lo determina el hombre, eso lo determina la naturaleza. Solamente el hombre descubre esa composición. Y eso es exacto, porque eso lo determina la misma naturaleza. Y luego, en las cantidades estequiométricas que ellos reaccionan entre sí, esa sustancia para dar nueva sustancia también es algo exacto, que no lo determina el hombre. Nosotros únicamente determinamos las cantidades de masa o volúmenes que utilizamos en una reacción química. Eso lo podemos cambiar, variar, pero dependiendo de esas relaciones de masa y volúmenes, se nos pueden formar diversas sustancias que para que se formen sí necesitan cantidades estequiométricas de determinados reactivos. Ya usted, eso es objeto de estudio por parte de la química general. Espero que se lo hayan abarcado porque es muy importante la estequiometría. ¿Saben qué es la estequiometría? ¿No es así? Alguien que me defina qué es estequiometría. ¿Jóvenes? ¿Qué es estequiometría? Voy a llamar Kerini Whitney. ¿Qué usted entiende por la estequiometría? Whitney, Kerini. Bueno, Sí, profesor. vamos a llamar. ¿Quién? Whitney, disculpe. Whitney. Acuérdense que aprender es que ustedes vayan también participando. Participando porque si no es un monólogo del profesor y yo voy a creer que todo lo están entendiendo y voy a ir de manera expedita, de manera, porque no sé si están entendiendo. Acuérdense que nosotros vamos a trabajar sobre los conocimientos previamente. Entonces yo les voy a ir adicionando información. Pero quiero saber cómo no hicieron cálculos estequiométricos. Bueno, los cálculos la estequiometría es la rama de la química. O sea, no es la rama de la química, sino que es aquella que trata de los cálculos de masa, volúmenes y números de partículas. Basándonos en qué nos tenemos para hacer esos cálculos de masa, volumen y números de partículas, ya sea de átomos, moléculas, electrones, iones, todo lo que tenga que ver con partículas, nos basamos en una fórmula química, como también en una ecuación química perfectamente balanceada, porque esa ecuación química, para poder hacer cálculos, tiene que estar balanceada, y en el laboratorio ese es el pan de cada día. En el laboratorio, para ustedes hacer una reacción química, una síntesis de un producto, ustedes tienen que hacer antes de mezclar los reactivos y montar el sistema de síntesis, ustedes tienen que hacer cálculos, porque la guía no se los dice, la guía les va a decir, bueno, utilicen tantos mol de tal compuesto y mezclenlo con tanto volumen del otro. Entonces ustedes ya van a ir trabajando en base a la ecuación química. ¿Cuáles son las cantidades estequiométricas en términos de mol que se combinan esas sustancias para formar el producto? Y claro, ya ustedes saben que por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, sino a lo que son las condiciones experimentales, yo puedo tener que un porcentaje de rendimiento. No quiere decir que todas las masas, no todas las cantidades, ya sea masa, volúmenes de los reactivos que utilice, vayan a formar el producto. Muchas veces queda reactivo sin reaccionar o se forman subproductos no deseados. Entonces yo tengo que controlar las condiciones experimentales, como son condiciones de presión, condiciones de temperatura, la agitación, etcétera, etcétera. Por eso que es el estudio, la química inorgánica es el estudio experimental. Como también es bien importante la interpretación teórica, o sea, cómo yo a través de lo que es
una base teórica que ya yo les dije, que es la mecánica cuántica. Yo voy a explicar esas propiedades, tanto físicas como químicas, que presentan las sustancias inorgánicas, como también las reacciones químicas. Pero imagínense, de todos los elementos, por eso que la química inorgánica es más compleja que la química orgánica, porque involucra todos los elementos de la tabla periódica. Y nosotros vamos a ver que no, la química orgánica está muy circunscrita a un número muy más reducido de elementos químicos que están localizados. Ahora se lo voy a mostrar en forma de un triángulo en la parte derecha superior de la tabla periódica. Así como de los compuestos a los que aquellos dan origen, o sea, esos elementos. Pero son todos los elementos, porque yo tengo compuestos inorgánicos de carbono, y la química orgánica de hidro, es todos los elementos de la tabla periódica abarca ese estudio, la química. Que la química inorgánica ha tenido un renacimiento, o sea, un resurgimiento que le da esa base mecánica cuántica, porque la química inorgánica tiene una base teórica, lo que le decía anteriormente. Esa base teórica se llama la química teórica, así se le llama, química teórica o química computacional. Las personas que hacen doctorado en esta rama de la química inorgánica, ¿cuál es su herramienta de trabajo? Es un ordenador poderoso, pero no es un ordenador, PC, no es una PC, porque los ordenadores más poderosos son las Macintosh, las Apple. Son unas Apple poderosas, que es ahí donde hacen todos esos cálculos matemáticos, que son cálculos a través de métodos físico-químicos, computacionales, de simulación de todo, que lleva una base matemática compleja. Entonces, ese es lo que le da ese soporte teórico a la química inorgánica, en donde puedes explicar toda esa parte de lo que son las estructuras. Acuérdense que por estructuras entendemos es la disposición de las partículas en el espacio. Acuérdense que las sustancias inorgánicas están formadas ya sea de átomos, moléculas, iones, dependiendo de su naturaleza, que nosotros eso lo vamos a estudiar. Entonces yo puedo determinar a través de esa aplicación de la mecánica cuántica, a través de esos métodos físico-químicos, determinar teóricamente las estructuras de la mayoría de los compuestos inorgánicos, como también interpretar, ¿verdad? Explicar, ¿verdad?, por qué tiene esas propiedades físicas. ¿Qué son propiedades físicas para ustedes? ¿Qué son propiedades físicas? ¿Y cómo las diferencian de las propiedades químicas? Bueno, lo que usted ha dicho, el color, bueno, esas son las más básicas, las propiedades organolépticas, ¿verdad? Que son las que podemos percibir a través de nuestro sentido. O sea, con el sentido de la vista yo puedo decir que tal sustancia tiene un color. Con el sentido del gusto puedo decir que tiene tal sabor, que no le recomiendo a nadie que haga eso, porque hay sustancias tóxicas. Por ejemplo, con tocarla, que tampoco se recomienda porque muchas sustancias se introducen a través del tacto, o sea, se introducen al organismo y son tóxicas. Decir qué textura tiene, pero sí lo puedo hacer con el azúcar, la sal, sustancias que yo sé que son inocuas. Entonces, pero además de esas propiedades físicas, yo tengo las llamadas propiedades intrínsecas, ¿ya? ¿Cuáles son esas propiedades intrínsecas? O también reciben el nombre de intensiva o propiedades específicas. Alguien que me las defina y dé ejemplos. Punto de ebullición, de congelación, densidad. Muy bien, esas son propiedades físicas que tienen un valor numérico y que van acompañados de una unidad de medida. Por ejemplo, la densidad, ¿en qué unidades usted la dan? Gramos sobre centímetro cúbico. Claro, gramos por centímetro cúbico. Entonces, es una relación de masa a volumen. Entonces, es una propiedad intrínseca. ¿Por qué? Porque es una propiedad que independientemente de la cantidad de materia, tiene el mismo valor. Por ejemplo, la densidad tiene el mismo valor si estamos trabajando a la misma temperatura. No importa que yo tenga 1 litro de agua o 2 litros de agua, siempre tiene la misma densidad
si estamos trabajando a la misma temperatura. Entonces son independientes de la cantidad de masa. Esas son las propiedades intrínsecas. Y claro, son físicas porque yo las puedo determinar sin que cambie su naturaleza. Por lo que ustedes determinen el punto de ebullición o la densidad del agua, ¿deja de ser agua? Les pregunto. ¿Deja de ser agua cuando yo le determino el punto de ebullición con un termómetro al agua? No, sigue siendo agua. En cambio, ya ahí se diferencian las propiedades químicas, como la inflamabilidad, porque ya cuando esa sustancia reacciona con el oxígeno y se inflama, claro, ya deja de ser esa sustancia. O sea, esa propiedad química, la inflamabilidad, yo la he denotado a través de ese proceso de cambio. Pero ya después de que ha puesto de manifiesto esa propiedad química, entonces deja de ser, vamos a decir, el metano, deja de ser metano, ya se ha inflamado, ha reaccionado con el oxígeno y tenemos otras sustancias como productos. Y muy importante, también nos permite esos métodos físico-químicos basados, tenemos muchos de ellos, otros no, en la mecánica cuántica, dilucidar los mecanismos. Eso lo vamos a estudiar el otro semestre, que es el semestre de tercer año, el primero. Los mecanismos de las numerosas reacciones. Porque acuérdense, yo tengo reactivo y tengo producto. Los reactivos son las sustancias como están antes del cambio. Después del cambio químico o que han reaccionado esos reactivos, tengo los productos. Pero un mecanismo, ¿qué es? ¿Y a qué hace referencia el mecanismo? ¿A la parte termodinámica o a la parte cinética? ¿Sí? Los pasos por los cuales un reactivo se transforma en un producto, los intermediarios, los estados de transición, y hace alusión a la termodinámica. ¿Quién es el nombre? Carlos Guevara. Uy, Guevara, este está súper bien. Mire, eso es lo que él ha dicho, es correcto. Los mecanismos es la secuencia de pasos, ¿verdad? Él lo dijo muy bien, es una serie de pasos por la que transcurren los reactivos para formar los productos. No es que en un solo paso se forma el producto. Hay reacciones que involucran hasta 25 más pasos. Entonces ahí tenemos, claro, que el paso, el mecanismo, vamos a determinar, vamos a encontrarnos con sustancias intermediarias. Tienen que asimilar el conocimiento. El mecanismo, entonces, claro, pero el paso más lento es el que va a determinar ¿qué? La velocidad, porque el mecanismo está asociado a la cinética de la reacción química, es decir, se lleva a cabo el proceso químico, no con la termodinámica. Pero dentro de ese mecanismo, como dije anteriormente, existen intermediarios. Son sustancias que se forman en uno de esos pasos, pero que también se consume en otro paso subsiguiente. Es decir, que no son ni reactivos, ni son sustancias que tienen una vida media baja. O sea, que ellos se forman, pero asimismo como se forman, se consumen en otro paso. Pero también, como él muy bien lo dijo, dentro de eso lo vamos a estudiar el otro semestre, los mecanismos de las reacciones inorgánicas, reacciones por ejemplo, que ahí vamos a ver varios tipos de mecanismos que van a estudiar este primer semestre en química orgánica. Los mecanismos de sustitución, mecanismos de sustitución nucleofílica, ¿ya? Que pueden ser de primero o de segundo orden. También vamos a ver mecanismos de las reacciones de transferencia. Pues todo eso. Y claro, ahí podemos determinar son lo que son estados de transición o un complejo activado. ¿Este qué es? Guevara, ¿qué me puede decir de ese estado de transición o ese complejo activado? ¿Cómo así, profe? ¿Qué entiende por estado de transición o complejo activado? Es la mínima energía que se requiere para pasar de un intermediario a otro en caso de que se tengan más de un intermediario dentro de una reacción.
Es como el mínimo nivel de energía que se necesita. Mira, no, ahí sí tiene, por eso que me gusta que hablen porque les veo cuáles son los conflictos que tienen, ¿verdad? Mira, acuérdense que yo tengo los reactivos, ¿verdad? O sea, lo que es la teoría de las colisiones, que está muy arraigada a lo que es la ecuación de Arrhenius. ¿Vieron la ecuación de Arrhenius en química general? ¿Mm? Sí, profesor. Sí. En la ecuación de Arrhenius, acuérdense que tenemos una constante que es, vamos a decir, que hace referencia, tenemos a las colisiones, ¿verdad? Que se denota con la letra A, y es una ecuación exponencial, donde esa ecuación exponencial tengo la llamada energía de activación, que es la que se relaciona con la constante de velocidad. Entonces, la energía de activación, claro, es la energía que yo tengo que vencer para ir de los reactivos a los productos. Acuérdense que ¿por qué las sustancias tienen que colisionar unas con otras? O sea, debe haber colisión, porque se tienen que romper enlaces. Acuérdense que los enlaces tienen energía química almacenada en forma de energía potencial. Y yo tengo que invertir energía para poder ir rompiendo esos enlaces y formar nuevamente enlaces. Por eso que ustedes tienen desde el punto de vista termodinámico dos tipos de reacciones, que son las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Dentro de las reacciones exotérmicas, ¿quiénes son las sustancias que tienen mayor energía? Ya entonces hacemos referencia a la parte termodinámica. ¿Los reactivos o los productos en una reacción exotérmica? Los ¿Quiénes reactivos tienen tienen, mayor energía? los reactivos tienen más energía. Muy bien. Por eso tienen mayor energía cuando ellos reaccionan, o sea, se rompen esos enlaces. Acuérdense que la energía de activación, desde un punto de vista energético, es la energía que va de los reactivos a lo que es el complejo activado. En ese complejo activado, ese estado de transición, que es lo que usted no me supo decir de todo bien, es una especie donde se están rompiendo enlaces y se están formando nuevos enlaces. Es un estado intermedio, ¿ya? O sea, es un estado que así el mismo nombre lo dice, de transición, donde se están rompiendo enlaces y se están formando nuevos enlaces. Desde el punto de vista de términos de energía potencial está como en la cima, ¿verdad? En la parte más alta tiene una energía elevada, en mayor a la de los reactivos y los productos. Entonces, la diferencia de energía entre esos reactivos y el estado de transición complejo activado es lo que se conoce como energía de activación. Que inmediatamente se forman los productos y si esos productos tienen menor energía, entonces se dice que hay un cambio de entalpía. ¿Se acuerdan del cambio de entalpía? El cambio de entalpía se dice que es negativo. ¿Por qué? Porque el cambio de entalpía desde el punto de vista termodinámico es como una especie de calor. Se libera calor en el entorno, a los alrededores. Parece que desde el punto de vista termodinámico, yo tengo un sistema que es mi reacción química y todo lo que está fuera de ese proceso químico es mis alrededores. Entonces, todo lo contrario se da cuando tenemos una reacción endotérmica, que son, por lo general, procesos que no son espontáneos, que se necesita introducir energía al sistema para que se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque en una reacción endotérmica los productos quedan con mayor energía que los reactivos. ¿Lo ven? Los reactivos, yo lo tengo acá arriba, perdón, los productos quedan con mayor energía. O sea, yo tengo los reactivos acá abajo y cuando transcurre la reacción química, los productos quedan arriba, que es lo inverso a lo que ocurre en una reacción exotérmica, donde el cambio de entalpía es negativo y los productos quedan con menor energía que los reactivos. O sea, los reactivos tienen mayor energía, transcurren a un proceso, ¿verdad? Transcurren hasta llegar a lo que es el complejo activado de estado de transición y luego van disminuyendo su energía a medida que se forman los nuevos enlaces químicos en los productos y se forman pues esos productos que tienen una menor energía.
Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo detenidamente. Entonces, ese aumento de conocimiento tenemos de la química inorgánica en base ya una base teórica potente. Tenemos atenuado ese carácter empírico y descriptivo que se le daba a la química inorgánica. Acuérdense que desde el tiempo de los egipcios tenían conocimiento empírico de la química cuando ellos balsamaban sus cadáveres, hacían las momias para que se preservaran. Esos son procesos químicos, pero que ellos no podían explicar, pero que lo hacían de manera práctica. Entonces eso es lo que es el carácter empírico, que sin saber yo, vemos lo que es la esencia del proceso, yo lo hago de una manera práctica. Entonces, además, pues, para terminar con esta transparencia, la química inorgánica, como una de las ramas de la química, entonces contribuye a resolver estos grandes problemas que confronta la sociedad en la actualidad. Lo que es la energía, parece que ya la energía obtenida de los combustibles fósiles, ¿a qué ha llevado? A lo que es el problema del sobrecalentamiento de la Tierra, ¿no es así? Y que cambia todo lo que es los fenómenos meteorológicos. Las materias primas, constantemente la química inorgánica contribuye, a buscar sustancias alternas a las que se conocen en la actualidad. Tenemos buscándoles propiedades que presenta. La contaminación. Acuérdense que con el problema, la obtención de energía siempre relacionada con los problemas de contaminación. Acuérdense, la contaminación de estos gases de efecto invernadero, entonces son los que provocan que la atmósfera se sobrecaliente. Y luego eso también tiene una repercusión sobre las masas de agua, etcétera. Eso todo lo van a estudiar en química ambiental. La demografía, acuérdense que la demografía es la que tiene que ver con la población. Se estudia la demografía, pero claro, esa población, dependiendo, acuérdense que la población crece a ritmo que se le dice en una progresión geométrica, de manera exponencial crece la población. Pero ¿qué pasa con la producción de los alimentos? Esos alimentos muchas veces no están en las cantidades que necesita la población. Entonces la química inorgánica, ¿qué hace ahí? Ahí interviene haciendo que esas tierras sean fértiles. Entonces trabaja en buscar nuevos fertilizantes, nuevas sustancias que enriquezcan esa tierra, de manera que sea más productiva. El hambre, claro, el problema de falta de alimentos que ocasiona las hambrunas y las enfermedades en el mundo, la química orgánica. Miren que cuando yo estudiaba el doctorado en Barcelona, fue un grupo de investigación en una de las conferencias de Nueva York, liderada por un químico venezolano. Y el señor estaba buscando talentos por todo el mundo, porque él trabajaba en buscar fármacos sintetizados, fármacos inorgánicos, para tratar enfermedades tropicales, el mal de Chagas, esta que no, ustedes porque en la lepra, ¿han escuchado de la lepra? La lepra, que es una enfermedad que muchas personas en Panamá la sufrieron, que deformaban completamente a la persona. Bueno, la química, inclusive el cáncer, la química inorgánica está trabajando en buscar fármacos, vemos que traten de manera terapéutica el cáncer. Inclusive con el tema de las nanopartículas metálicas, se de manera que ellas repartan de una manera muy puntualizada a las células cancerosas lo que es el tratamiento, ¿vemos? Y el tratamiento de manera que no haya esos efectos secundarios que causa la quimioterapia o la radioterapia, que tiene efectos secundarios. O sea, todo eso, la química inorgánica está presente. Entonces, la química inorgánica es muy compleja y ya se los digo desde ahora, tienen que estudiar porque si no se les va a hacer difícil. El que estudia va a tener su recompensa, que es una nota satisfactoria. Pero yo no puedo estudiar por ustedes, tienen que estudiar, esforzarse, leer. Miren que ya les contesté a todo lo que me escribieron en
en el foro y les dije, bueno, quieren aprender, lo van a aprender aquí en este curso. Y ven que yo no paso transparencia por pasar, como hacen otros profesores. Yo explico cada cosa y así van tomando ustedes sus apuntes, porque somos docentes, no somos personas que estamos haciendo cualquier trabajo, estamos formándolos. Entonces, en esa interacción de la química con otras ciencias, que ya yo les dije que vamos a enfocarnos en esa interacción con otras ramas de la química. La química inorgánica se interrelaciona con la química orgánica para dar lugar a la química organometálica. La química organometálica va a ser un curso que ustedes van a dar el segundo semestre de tercer año. Ese segundo semestre. O sea, acuérdense que el primer semestre del otro año, tercer año, van a dar la química inorgánica 2. Inmediatamente terminan esa química inorgánica, el segundo semestre dan la química organometálica, donde se conjugan las dos químicas. Es un curso colegiado, donde comienza el profesor de química inorgánica y termina el profesor de química orgánica. Y claro, esta se define como la química de los compuestos que presentan enlaces metal-carbono. Claro, es el metal. Acuérdense que es una química súper fantástica, ¿tá? Que está por encima de la inorgánica y la orgánica. Es como porque la parte metálica es la que le introduce propiedades insólitas a esos compuestos y que son la base hoy de la industria farmacéutica. Entonces es algo, no crean que esto es materia muerta, letra muerta. Todo esto tiene aplicación en la tecnología y en la industria. Lo que pasa, ustedes saben que somos un país en vía de desarrollo, donde esto no lo tenemos en la industria, pero en países industrializados sí está presente. Entonces la industria farmacéutica, la química organometálica es protagónica. Y cuando ya la den en el segundo semestre, tercer año, se van a dar cuenta. Y esta se define, pero de una manera muy, vamos a decir, muy general, como la química de los compuestos que presentan enlaces metal-carbono. Pero ustedes se van a encontrar que existen compuestos orgánicos que no necesariamente tienen un enlace metal-carbono. Puede tener un enlace metal-hidrógeno o otro tipo metal-fósforo. O sea, es mucho más, abarca más tipos de enlace. Entonces, claro, estos compuestos organometálicos, entonces, están presentes en lo que son las transformaciones de los compuestos orgánicos. Claro, que no hicieran esa transformación no fuera factible o efectiva si no están presentes. O sea, los metales son los que introducen esas propiedades que contribuyen a las transformaciones de esos compuestos orgánicos y que lo permite entonces obtener compuestos de alto valor en la industria farmacéutica. O sea, esos tienen un valor añadido súper grande, esos compuestos que se obtienen. Son compuestos por lo general orgánicos, pero que se obtienen con la ayuda de esos compuestos organometálicos. Y claro, el metal puede pertenecer a un metal del grupo principal, que son los elementos del grupo 1, 2, el 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Como también los metales de transición, que son los más comunes. ¿Ah? Los metales de transición ahí son los más numerosos, los compuestos organometálicos, que son, por ejemplo, el grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y luego también incluso los lantánidos y los actínidos podemos encontrarlo en esos compuestos organometálicos. Entonces, una diferencia en cuanto a la composición de los compuestos orgánicos y los compuestos organometálicos, ustedes lo tienen ahí. La química orgánica se circunscribe principalmente a los elementos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, como ustedes lo van a estudiar. Por ejemplo, los compuestos de los hidrocarburos también pueden tener lo que son los compuestos de nitrógeno, las aminas, ¿verdad? Las aminas, las amidas, compuestos con oxígeno pueden tener lo que son los alcoholes, los éteres, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos. O sea, son compuestos orgánicos que su composición está basada en carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno.
Pero ¿qué pasa? Los compuestos organometálicos que tienen metales, una diversidad de metales, que ya yo les dije, pueden ser metales pertenecientes a los grupos principales, pueden ser metales de transición, como también los antánidos y actínidos, y que van a introducirle propiedades muy especializadas a esos compuestos. Y claro, los compuestos orgánicos pueden tener átomos adicionales de azufre, por ejemplo, en los tioles, como también en el fósforo, son menos comunes, pero también puede contener fósforo. Pero en cambio, los compuestos organometálicos, además de los metales y el carbono, que puede contener todos los demás elementos químicos de la tabla periódica. No tiene fin. Entonces, claro, tenemos varios parámetros que vamos a tener en cuenta para comparar esos compuestos orgánicos y esos compuestos organometálicos. Ahí hay un error, falta la sílaba li. Dice, yo lo corregí, pero ya yo había hecho esta. Tengo que corregirla. Compuesto organometali, le falta la sílaba li. Entonces, diferencia en electronegatividad. En los compuestos orgánicos, la diferencia en electronegatividad es pequeña. ¿Por qué ustedes creen que esa diferencia en electronegatividad es pequeña? ¿Quién me lo explica? ¿Por qué esa diferencia en electronegatividad en los compuestos orgánicos es pequeña? Porque las densidades electrónicas de cada átomo es bastante parecida. Muy bien, porque si ustedes tenemos ven, un metal, están muy próximos en la tabla periódica, ¿no es así? Miren, si yo les pongo aquí, están muy próximos. Estos son los elementos que forman parte de la química orgánica. Están muy próximos, claro, son los elementos más electronegativos, pero sus electronegatividades son muy parecidas entre sí. Por lo tanto, la diferencia en electronegatividad es bastante pequeña. Por lo general, entonces, decimos que los compuestos orgánicos son poco polares, ¿verdad? La polaridad es pequeña porque la diferencia en electronegatividad determina es la polaridad en las moléculas. En cambio, en los compuestos organometálicos, las diferencias en electronegatividad son más grandes porque, claro, es un enlace metal-carbono que también puede formar parte de ese enlace otro elemento. Entonces tengo una mayor variabilidad en las electronegatividades que hace que las diferencias sean mucho más grandes. Los enlaces, mire, claro, en los compuestos orgánicos que son muy estables algunos, los enlaces son muy fuertes. Por ejemplo, en los hidrocarburos son muy poco reactivos y son muy pocas las reacciones que dan porque el enlace es muy fuerte, es muy estable. Está en el orden, acuérdense que a cada enlace yo le puedo asociar un cambio de entalpía, que ya yo lo había mencionado anteriormente, va entre 300 a 800 kilojoules por mol. En cambio, en la química organometálica, yo puedo tener desde enlaces muy débiles a muy fuertes, ¿verdad? Entonces, ustedes se van a encontrar, claro, dentro de la química inorgánica yo tengo dos términos, no sé si lo han escuchado, lábil e inerte. ¿Lo han escuchado esos dos términos? Lábil e inerte. ¿Quién ha escuchado esos términos? Lábil e inerte. ¿Jóvenes? ¿Alguien lo ha escuchado? Digan no o sí. ¿Por qué tienen tanto miedo en hablar? ¿Algo les afectó en primer año? Profesor, no sé lo demás, pero hablo por mí porque se corta mucho y a veces quiero escuchar 2 veces la respuesta, la pregunta que diga. Ah, ya. Sí, porque a mí me gusta que participen, porque ya les dije, si ustedes participan, la clase se enriquece. Y yo me doy cuenta si están en lo correcto. Si están en lo correcto, un esfuerzo, ¿verdad? Un refuerzo positivo. Y si no, no los dejo, no los ridiculizo, sino que los digo, bueno, están en un error y trato de que corrijan lo que está mal. Pero si ustedes se quedan callados, yo no puedo hacer absolutamente nada. Es como el psicólogo, el psiquiatra o el mismo médico. Si ustedes van a un psiquiatra que tienen una enfermedad mental, el psiquiatra podrá hacer algo si ustedes le cuentan todos cómo se sienten, no, ¿verdad? Entonces aquí igual el docente, por eso que es una profesión de las más difíciles, el docente que hace su trabajo. ¿Se lo entienden? El que hace su trabajo, no el que cobra por cobrar, es un trabajo duro.
Entonces, porque tenemos que trabajar, ustedes son, ¿qué? 40 estudiantes y todos tienen su personalidad. Todos somos distintos. La diversidad hay que respetar la diversidad. Entonces, eso es, por eso, esos son los lineamientos ahora de la educación. No como antes, nosotros los profesores daban, los profesores no explicaban antes. No crean que la educación antes era que los profesores, nada, todo lo tenía que hacer el estudiante. Uno tenía que estudiar solo. Yo todo de química lo que sé es porque la mayor yo estudiaba solo. Los profesores, muy poco. Así es la realidad. Entonces, ustedes algo, claro, algo surgió en la historia de la humanidad que se dio cuenta que ese tipo de educación no era lo correcto. Entonces, ven que el término lábil e inerte hace referencia a la cinética. Cuando una reacción se da muy fácilmente, ¿verdad? En el tiempo, o sea que tiene una vida media muy corta, tenemos los reactivos, o sea, porque se transforman en producto, entonces se dice que es lábil. Y claro, para que se dé esos procesos de labilidad, tiene que estar adunado a lo que es la termodinámica, que el enlace se pueda romper fácilmente. Entonces, por ejemplo, enlaces débiles, en este caso, que van en un cambio de entalpía de 50 kJ por mol. En cambio, si el enlace es muy fuerte, se dice que son inertes, tienden a ser poco reactivos. Entonces, la inercia hace referencia a lo que es la cinética, o sea, que no reacciona, no hay cambios, porque es muy estable el enlace. En cambio, si son débiles, los enlaces que la energía, entonces tienden a reaccionar más fácilmente. Eso lo vamos a ver ahora con unos ejemplos. Y luego, claro, el enlace metal-carbono solamente lo encontramos en los compuestos organometálicos. Los compuestos orgánicos no contienen metal. Y ahí observamos un fenómeno termodinámico que es la influencia trans, que es fuerte. Claro, ese proceso que lo vamos a estudiar el otro semestre, determina una influencia termodinámica, determina un efecto cinético, que es el efecto trans. Entonces hace pues que se debilite, claro, él utiliza electrones del metal, el enlace. Entonces, claro, el enlace que forma en posición trans el metal con otro, tenemos con otro ligando, que lo vamos a ver ahora ese término ligando, entonces hace que salga fácilmente, porque ya el metal compromete sus electrones más en el otro enlace que está diagonalmente opuesto. ¿Ustedes comprenden el término trans y cis? La profesora le explicó ayer esa isomería, o sea, en términos generales, ¿qué es trans y cis? Porque a veces estoy hablando... Se refiere a la estereoquímica. Oh, muy bien, la estereoquímica, ¿verdad? ¿Y qué es la estereoquímica? Es la parte de la química que se encarga de estudiar el reordenamiento de los, de los átomos en el espacio. Tiene el mismo, o sea, acuérdense que la isomería es isomería constitucional, ¿verdad? O configuración, constitucional, que tiene que ver con cómo están enlazados, tenemos los, pero se enlazan de manera diferente, o sea, en términos de enlace distinta. Pero en cambio, en la isomería trans y cis, que es una isomería geométrica que está dentro de la estereoisomería, las uniones son las mismas, pero la disposición en el espacio son distintas. Entonces, esa isomería la van a dar en química orgánica también, pero va a ser el pan de cada día también en química inorgánica. La isomería trans y cis. Entonces, trans, que están diagonalmente opuestos, ¿verdad? Entonces, a la miel se les llama los isómeros G, que viene del alemán Heigen, contrario, Heigen. En cambio, la isomería cis también recibe el nombre de Z, que viene del término alemán zusammen. O sea, que en este caso, los ligandos están del mismo lado. Entonces, claro, acá tenemos un fenómeno termodinámico que es la influencia trans, que hace que debilite muy fuerte, que hace que se debilite el enlace del otro ligando que se encuentra enlazado al mismo metal, ¿eh? Y hace pues que sea más débil el enlace y salga más fácilmente. Entonces,
el cambio químico, el proceso químico se va a dar de una manera más rápida. Los estados de oxidación. Claro, en la química orgánica eso no tiene mucho sentido, hablar de estados de oxidación. No tiene mucho sentido. Eso y está muy limitada, muy limitada. Muy raro ustedes se van a encontrar a un profesor de química orgánica hablar de número de oxidación o estado de oxidación. Estado y número de oxidación es lo mismo. ¿Por qué? Porque acuérdense que estado o número de oxidación hace referencia a una carga puntual que puede ser positiva o negativa. ¿No es así? Negativa cuando el átomo gana electrones y positiva cuando el átomo pierde electrones. Estas son cargas puntuales porque el átomo pierde o gana electrones. Pero eso hace más referencia a lo que son los compuestos iónicos, porque en la química orgánica, que básicamente lo forman, son moléculas, en realidad ninguno de los átomos están perdiendo o ganando electrones, sino compartiendo. Entonces no tiene mucho sentido hablar de estados o números de oxidación. En cambio, en la química organometálica hay un amplio rango de estados de oxidación. Entonces lo utilizamos más bien muchas veces como un algoritmo matemático para escribir la fórmula, como vamos a ver posteriormente. Pero nosotros podemos tener compuestos inclusive donde los metales tienen los metales sí tienen estado de oxidación negativos. Parece ilógico, ¿no? Porque los metales, lo vamos a ver, están asociados a la pérdida de electrones. O sea, una sustancia es metálica y tiene mayor carácter metálico en la medida que le sea más fácil perder electrones. Pero todo eso puede ocurrir en la química inorgánica. Hay especies metálicas que tienen números de oxidación negativos, o sea que no es tan fácil. La hibridación. ¿Qué ustedes entienden por la hibridación? Que lo vamos a estudiar desde el punto de vista mecánico cuántico, pero ¿qué es la hibridación? La hibridación es cómo interaccionan los orbitales atómicos cuando se forman los enlaces. ¿Cómo se superponen uno sobre otro? Claro, no se superponen uno sobre otro. Acuérdense que cada orbital, ya sea el S o el P, o el D o los F, lo representa una función de onda matemática. Una función de onda matemática que tiene una forma. Ya nosotros lo vamos a estudiar en la otra semana. Tiene una forma, tiene una parte radial y una parte angular. En donde ahí, en esa forma matemática, tenemos funciones exponenciales y funciones trigonométricas que representan a esos orbitales. Entonces, muchas veces, la parte radial es constante y la parte angular es constante. Entonces, esas funciones de onda se pueden superponer unas con otras. Van a darlo en química analítica también. Es decir, en los métodos analíticos, muchas veces las ondas, ¿verdad? Las ondas se superponen unas con otras para dar una mayor señal. Aquí, ¿qué pasa? La función de onda de un orbital S se superpone o se traslapa con la función de onda del otro orbital, que puede ser un P o dos orbitales P, y se combinan linealmente entre ellas, dando una serie de orbitales que ya no son puros, sino van a tener un carácter intermedio entre ambos. Y son lo que más se asemeja a cómo realmente se combinan los átomos a través de esos orbitales híbridos y no orbitales puros. Entonces tenemos en química orgánica, ya ustedes saben, la hibridación SP, SP2 y SP3. La SP, está asociada a qué tipo de carbono? Lineales. El carbono que tiene geometría lineal, ¿no es así? Por ejemplo, en un alquino, ¿verdad? En un alquino, como el acetileno, que es el primer miembro de la serie de los alquinos, hay un triple enlace. Ese carbono, ¿cómo se combina con los orbitales S de los hidrógenos? A través de dos orbitales híbridos sp. En cambio, la sp2, ¿a qué geometría asociada? Diagonal. A la trigonal planar, ¿verdad? A la trigonal Alqueno. planar. Exacto. Por ejemplo, en los alquenos tenemos esa geometría
trigonal planar. También la tenemos en los compuestos de carbonilo, porque ahí hay un enlace doble carbono-oxígeno. Entonces eso va a determinar una geometría trigonal. Muy fácil en química orgánica, pero eso no es tan fácil en química inorgánica. Que es mucho más posibilidades de hibridación. Por eso le dije, la química inorgánica es mucho más compleja que la química siempre. Siempre la experiencia se lo va a demostrar. Mucho más compleja. La química orgánica es mucho más sencilla, más sintética. La inorgánica no. Y por último, en la química orgánica tenemos la hibridación sp3, que es la tetraédrica. La tetraédrica, porque imagínense, en el caso de la SP, las estructuras son lineales, o sea, están en una sola dimensión. En la SP2 es bidimensional, ¿verdad? Son planas, trigonal plana. En cambio, SP3 es tridimensional. Es cuando dibujamos una cadena, vemos una cadena de hidrocarburos y la dibujamos linealmente. Eso no es correcto, porque en realidad las disposiciones son tridimensionales. Entonces, ¿qué es lo que lo vamos a encontrar también en la química inorgánica? Eso de tridimensional, ¿qué les dice? ¿Qué le dice ese concepto? Tridimensional. Que se da en 3 coordenadas. ¿No es así? X, Y y Z. O sea, en un espacio tridimensional matemáticamente involucra las 3 coordenadas, la X, la Y y la Z. Por lo tanto, yo voy a tener una parte de la molécula que está en un plano, que puede ser el plano del papel o del tablero. Una parte de la molécula está. Y luego otra parte de la molécula está fuera de ese plano, ya sea por delante o por detrás. Acuérdense que el plano abarca 2 coordenadas, por lo general la Y y la Z. Y fuera de ese plano tenemos la X. Pero la X, ¿cómo puede ser? Toda coordenada, ¿cómo puede ser? ¿Positiva o negativa? ¿No es así? Si es positiva, bueno, está hacia adelante el plano. Y si es negativa, está hacia atrás. Entonces, eso va a ser el pan de cada día, tanto en química orgánica como en inorgánica. Entonces, tienen que desde ahora, espacialmente, hacer este tipo de examen, porque si no les va a ser muy difícil las clases de orgánica e inorgánica. Bueno, de orgánica más, hace más hincapié en eso. Nosotros, como es tan vasto, es más el contenido, nosotros no nos quedamos mucho en eso, pero también tratamos ese tipo de contenido. Lo que son, bueno, la estereoquímica, ¿verdad? Y luego, claro, en química inorgánica, organometálica, hay muchas más posibilidades. La SP3D2, ¿verdad? La SP3D, inclusive la SD, la P2D3, eso no tiene límite. Y luego las estructuras, ¿verdad? Las estructuras es limitada en los compuestos orgánicos, ya la mencionamos. Estructura lineal, estructura trigonal planar, estructura tetraédrica. En cambio, tenemos muchas más estructuras en la química organometálica. Ya ustedes saben, la octaédrica, tenemos la parte también bipiramidal trigonal, la piramidal de base cuadrada, que son las más comunes, pero existen otras más. Las geometrías limitadas, ya lo dijimos, bueno, es lo que pasa que estructura y geometría están íntimamente relacionadas. En realidad yo mencioné fue la geometría, ¿verdad? Las estructuras tienen que ver más con la disposición en el espacio, que va a determinar una geometría, o sea, que es casi lo mismo. Y luego, aquí les tengo, por ejemplo, la tabla periódica, en donde tenemos que en la química orgánica abarca todos esos elementos que están en verde, que son los metales. Yo puedo tener compuestos organometálicos. Acuérdense que el metal va a formar parte central de ese compuesto organometálico. Y además va a contener todo lo que está en amarillo, que son no metales, también los compuestos organometálicos, como también contiene los semimetales. Ahí el boro también es un semimetal. Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio y astato. O sea que hay mucha más variabilidad en química organometálica en cuanto a la composición, que ya lo habíamos dicho, muchos elementos pueden ser usados y eso determina las grandes diferencias en electronegatividad.
Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la estructura, ¿verdad? Cómo se dispone en el espacio. Vemos los ligandos y el metal. ¿Qué es un ligando? Un ligando vamos a decir, la especie química que se une al metal. Ese ligando puede ser una molécula neutra o puede ser un anión o inclusive un catión, que se enlazan a través de un átomo donador al metal. Porque les debo decir que dentro de los compuestos organometálicos y dentro en forma más genérica la química de coordinación, entre el metal y los ligandos se da lo que se conoce como el enlace covalente coordinado. ¿Alguien se acuerda qué es el enlace covalente coordinado? Sí, profe. En este tipo de enlaces, una especie es la donadora de electrones. Muy bien. ¿Y la otra? Es el que acepta los electrones, ¿verdad? En un orbital. Es decir, que es un trabajo en conjunto. El metal, en este caso el metal aporta los orbitales vacíos. Es lo que decimos, es un ácido de Lewis. Es un ácido de Lewis, porque él aporta los orbitales vacíos. ¿Y qué hacen los ligandos a través del átomo donador que forma el enlace con el metal? Aporta el par de electrones para formar el enlace, lo que es la base de Lewis. Entonces, claro, esta es la disposición de 6 ligandos con el metal, de forma genérica. Claro, yo tengo dentro de la estructura, que ya ustedes saben que la geometría, esta disposición del metal con los ligandos determina una geometría octaédrica. Esta es una geometría octaédrica muy común en la química de coordinación y en los compuestos organometálicos, en donde los 4 de esos ligandos, L1, L2, L3 y L4, están en un plano enlazado al metal. Es lo que se llama en las posiciones ecuatoriales. Forman lo que es un cuadrado, plano. Y luego, claro, por encima y por debajo de ese plano, ya entonces queda fuera de ese plano, están 2 ligandos. Entonces, cuando yo uno, ¿ya? Esa es la estructura, la disposición en el espacio, pero cuando yo hago el enlace entre todos esos ligandos y el metal, encuentro que es una estructura octaédrica. ¿Por qué octaédrica? Tiene 8 caras iguales. 8 caras iguales, que son caras que son equiláteras, ¿verdad? Que tienen los mismos lados. Fíjense que en los triángulos tenemos los triángulos equiláteros, los isósceles y los escalenos. En este caso, las 3 caras son iguales del triángulo. Entonces, tiene 8 caras iguales. Eso ustedes lo pueden hacer en su casa. Y ustedes van a ver porque la geometría es tridimensional. La estructura, cómo están dispuestos en el espacio, ya les dije que los 4 ligandos están en un plano. Ellos sí están en un mismo plano con el metal. Pero luego el ligando L5 y el ligando L6 se salen de ese plano. Y ahí es, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver la bioinorgánica, porque la química organometálica está presente en la bioinorgánica, que es donde se interrelaciona la bioquímica con la química inorgánica. Un ejemplo de ese tipo de estructura es la hemoglobina. ¿Han escuchado de la hemoglobina? Sí, tiene una estructura cuaternaria. Sí. La hemoglobina, acuérdense que el metal que que está presente en la hemoglobina es el hierro. Entonces, el hierro se une a 4 nitrógenos en una especie orgánica. ¿Ya? Es una especie orgánica que contiene nitrógeno. Esto lo van a estudiar en la bioquímica. Entonces, viene par, el nitrógeno aporta los pares de electrones. Se dice de tetraasa, ¿verdad? Tetraasa. Es un tetraasa, o sea, 4 nitrógeno. Tetraasa, porfirina, o sea, son especies que contienen nitrógeno, pero que son orgánicas. Acuérdense que la hemoglobina está presente en los seres vivos. Entonces, claro, la hemoglobina contiene ese enlace hierro 4 nitrógeno. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la función de la hemoglobina?
en el organismo? Transportar el oxígeno. Muy bien, transportar el oxígeno. ¿Qué pasa? El oxígeno, la molécula de oxígeno se rompe el enlace y cada átomo se enlaza, uno por arriba y otro por debajo. Y es la hemoglobina que transporta ese oxígeno hasta los alvéolos pulmonares para que llegue a toda la sangre, ¿verdad? Llegue a toda la sangre el oxígeno. Claro que ese enlace cómo tiene que ser para que cuando llegue tenemos a los alvéolos pulmonares, haga el intercambio, ¿verdad? Haga el intercambio, se rompa ese enlace y vaya a las células. ¿Cómo tiene que ser ese enlace? ¿Lábil o inerte? Lábil. Lábil, tiene que ser débil el enlace que va a determinar que ese proceso sea rápido. Yo lo digo así, pero eso se da en cuestiones de nanosegundos. O sea, llega y la hemoglobina, mira cómo es la química y la inorgánica que está presente, la importancia que tiene. Entonces, los ligandos auxiliares, vemos son, bueno, todos son ligandos, pero los ligandos auxiliares son los ligandos que yo voy introduciendo. Acuérdense que esos compuestos yo los voy a sintetizar en un laboratorio. Entonces, yo voy introduciendo los ligandos que yo quiero introducir y esos ligandos en conjunto van a determinar lo que son las propiedades que va a presentar. Es como una arquitectura, ¿verdad? Claro, son ligandos orgánicos si es un compuesto organometálico. Y aquí tengo el concepto que vimos ya anteriormente, que es el ligando trans. ¿Ven? Entonces, el ligando 1 es el que está trans al ligando 4. Entonces, claro, si hay ahí una influencia trans entre el metal y el ligando 4, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser ese enlace? ¿Muy fuerte o muy débil? Si se da una influencia trans. Fuerte. Fuerte, lo que va a hacer que, claro, los electrones del metal están comprometidos en ese enlace metal y el ligando 4, que hace que el enlace metal con el ligando 1 sea más débil, o sea, sea mucho más lábil. Cuestión que él salga muy fácilmente en una reacción de sustitución de ligando. Entonces, claro, yo voy diseñando, esa es la palabra, diseñando mi compuesto organometálico en base a lo que yo quiero, a la propiedad que yo quiero que tenga ese compuesto organometálico y buscarle una aplicación. Porque ya yo les dije, esto no es letra muerta, todo esto tiene una aplicación en la industria, en la tecnología, inclusive en la medicina. Todo esto tiene importancia. Acuérdense que, y el que estudia esto está súper bien. Vayan a estudiar el extranjero eso. Entonces, la química organometálica, claro, el metal puede introducir diferentes estados de oxidación. Y esos estados de oxidación van a modular lo que son las propiedades espectroscópicas, las electroquímicas, las magnéticas y las fotofísicas del compuesto. ¿Han escuchado ese término espectroscopía? Sí, profe. Sí, para ustedes, ¿qué es la espectroscopía? Es la medición de la luz, de la radiación electromagnética. Bueno, la espectroscopía muy bien, pero bueno, a través de lo que la interacción de la sustancia, lo que es la materia, con una radiación electromagnética, ¿verdad? Entonces da fenómenos que pueden ser fenómenos electrónicos. Ahí tenemos entonces la espectroscopía electrónica. ¿Por qué ustedes creen que muchos compuestos tienen color? ¿Me lo puede explicar, Guevara? ¿Por qué los compuestos tienen color? ¿Por qué los compuestos tienen? No sé, profe. Por transiciones electrónicas. ¿La estudiaron en primer año de las transiciones electrónicas? No, sí. Alguien que me parece. Los electrones dentro de un compuesto pueden, cuando yo suministro radiación electromagnética de la energía necesaria, entonces el electrón puede ir de un orbital, ¿verdad?, de menor energía a un orbital de mayor energía. Entonces, sí lo eso dimos, hace sí lo dimos. que, ¿me escucha? Sí, lo dimos, ahora que recuerdo.
Claro, entonces eso hace que tenga una transición electrónica, o sea, el electrón pasa de un nivel de energía menor a un nivel de energía mayor, o sea, de un orbital a otro orbital. Entonces, cuando eso sucede, se dice que ocurre una transición electrónica, pero en ese caso es una absorción, ¿verdad? O sea, él absorbe energía, radiación electromagnética de la energía necesaria. Al absorber esa energía, el electrón se promociona a un nivel de energía mayor. Pero luego, ¿qué ocurre? Él retorna, ¿verdad? Él retorna nuevamente al cabo del tiempo a ese nivel de energía, a ese nivel de menor energía. Entonces, cuando eso ocurre, entonces es lo que se produce el color. O sea, y bueno, eso es cuando absorbe energía del entorno, pero los compuestos en sí yo no le estoy, cuando yo tengo una sal en un vidrio reloj en el laboratorio, yo voy a tener sustancias de color azul, ¿no es así? Otras de color rosa, naranja, etcétera. ¿Y qué pasa? Claro, que ahí esas sustancias van a experimentar una interacción con la luz que hay en el laboratorio. Si no hubiese luz, yo no podría ver los colores. Entonces, claro, cuando él absorbe esa radiación electromagnética que tiene una longitud de onda determinada, yo no voy a observar la longitud de onda de la luz que él absorbe, sino la que él refleja. O sea, el color complementario. O sea, que si él absorbe en el azul, ¿de qué color yo lo voy a ver? Si él absorbe en el azul, ¿qué color yo voy a ver? Amarillo. Esos son los colores complementarios. ¿No dieron los colores complementarios en artística? Bueno, en la electroquímica, ¿qué se le viene? Porque para que sepan más o menos qué son estas propiedades. Las electroquímicas, ¿qué son? ¿Qué le dice esa palabra electroquímicas? Que hace referencia al estudio de los electrones, de las cargas, iones. No. Provocan electricidad. Muy bien. O sea, cuando ya son procesos químicos en donde está involucrada la energía eléctrica. Acuérdense que en la química hay procesos que se dan espontáneamente. Si yo tengo zinc, el elemento zinc, y le adiciono una disolución de ácido clorhídrico, ¿qué ocurre espontáneamente sin que yo introduzca energía eléctrica? El zinc reemplaza el hidrógeno y se forma cloruro de zinc. Sí, así lo decimos cuando estudiamos en secundaria, ¿verdad? Desplaza, ¿verdad? Desplaza, pero ya esos conceptos así, usted tiene que ser mucho más elegante, más decirlo de una manera más química, por eso que estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tenemos los llamados potenciales redox. ¿Se acuerdan? ¿Qué es un potencial redox? ¿A qué asocio físicamente un potencial redox? A un voltaje, ¿verdad? O sea, los potenciales redox están en voltio, esa es la unidad de medida. Entonces, es una unidad termodinámica que está asociado a un cambio de energía libre de Gibbs. Entonces, claro, mientras ese potencial es más alto, entonces él tiende a reducirse, es decir, a ganar electrones. Y mientras menos negativo sea ese potencial, o sea, más positivo, tiende a estoy todo lo contrario. Mientras más positivo sea ese potencial, tiende a reducirse. Y mientras más negativo sea el potencial, tiende a oxidarse. ¿Se acuerdan de la serie electromotriz? Sí. Bueno, en la serie electromotriz, ¿cuáles son los que están de primero? Los metales, ¿se acuerdan? Unos metales bien activos, por ejemplo, el potasio, el sodio, y claro, ellos tienen potenciales muy negativos, que ellos tienden a oxidarse. Entonces, a medida que nos encontramos con el hidrógeno, donde el hidrógeno tiene un potencial redox de referencia de 0, y luego tenemos los negativos.
que son los elementos que tienden es a reducirse, es decir, a ganar electrones. ¿Qué pasa? Yo tengo el zinc con el ácido clorhídrico. Yo quiero que ahorita, cuando tenga unos minutitos, pase allá que... ¿Aló? ¿Se metió una conversación? En la parte entonces, si yo el ejemplo que le di, el zinc y el ácido clorhídrico, si yo comparo los potenciales redos, todo esto lo vamos a ir viendo en más detalle, pero para que no se pierda la información, que les quede algo y que luego lo vamos a retomar, ya sepa. Entre el zinc, porque ahí me habló Guevara, me habló del desplazamiento. ¿El zinc a quién va a desplazar? En el ácido clorhídrico. Al hidrógeno. Al hidrógeno. Porque el hidrógeno, entonces ya le dijimos que el hidrógeno tiene un potencial redo de referencia de 0, pero el caso del el zinc, ¿cómo es su potencial? Es muy alto. No, negativo, o sea que va a tender a desplazar, claro, al hidrógeno del cloruro de hidrógeno y oxidarse, o sea, va a tender a perder electrones y el hidrógeno a ganarlos. Es un proceso de transferencia electrónica, donde el zinc pierde electrones y el hidrógeno los gana. Entonces el hidrógeno pasa de un estado de oxidación 1 más a 0. Se forma el hidrógeno elemental, o sea, gas se forma ahí. Entonces, pero eso es lo que es un proceso químico espontáneo. Pero en un proceso electroquímico, ¿qué ocurre? Yo introduzco energía eléctrica, porque el proceso no es espontáneo. Yo introduzco energía al sistema, es lo contrario a una celda galvánica, que es lo que yo les dije. Entonces, de una celda galvánica, de un proceso químico, se produce energía eléctrica. Porque claro, hay una diferencia de potencial. Hay una diferencia en los potenciales redos que determina una diferencia de potencial y por lo tanto una corriente eléctrica. Entonces, en lo electroquímico, yo voy a tener que siempre un electrodo donde se va a hacer, vamos a decir, el soporte donde se va a llevar a cabo la transferencia electrónica. Y ahí vamos a tener un ánodo y un cátodo, ¿no es así? Donde se va a llevar a cabo la transferencia electrónica, o sea, el intercambio de los electrones. Uno va a perder y el otro va a ganar. Y es así como se determinan esas propiedades electroquímicas, donde ya las voy a modular de acuerdo. Todo esto lleva una formación. Magnéticas. Ese es otro campo muy activo de la química inorgánica, donde acuérdense que las sustancias químicas, ustedes siempre asocian lo magnético a un imán, al hierro, pero las moléculas pueden determinar un campo magnético. Un campo magnético y que yo lo puedo modular, ese campo magnético, a través del metal en un estado de oxidación determinado. Y todo lleva, entonces, un diseño tanto mecánico cuántico como en términos de síntesis, cómo yo voy a sintetizar ese compuesto. Y claro, con relación al ligando, ¿quién se acuerda qué es el ligando? Que en este caso de la química organometálica es un ligando orgánico. ¿Quién se acuerda? Ya se acabó la clase. Todavía. Es a las 12:30, ¿no? Jóvenes. 2:25, profe. 12:22, todavía falta. Miren el tiempo cómo pasa. Solamente vamos a dar esta diapositiva. Porque la idea, y estudien jóvenes, acuérdense que la química inorgánica tienen que estudiar, leer, porque si no, esto no es memoria. Y esto es, no. Tienen que leer, porque ese es el aprendizaje. Si no, no van a poder hacer un trabajo satisfactorio. Entonces, los ligandos, ¿qué es?
¿qué habíamos dicho que es un ligando? El que estaba unido al átomo central y dijo que era unido al metal. Exacto. El ligando es esa especie que puede ser una molécula neutra, agua, puede ser amoníaco, pero también puede ser iones cloruro, iones fluoruro, bromuro, puede ser iones sulfuro, pero esos no son orgánicos. ¿Orgánico qué sería? Por ejemplo, un metil. El metil es un ligando orgánico, el metil. Es un alquil, ¿verdad? Eso es, y así infinidad de ligandos orgánicos. Acuérdense que la orgánica también tiene una infinidad de especies. Entonces, se pueden introducir diferentes tipos de carbono. Por ejemplo, un carbono tetraédrico, un carbono, dependiendo si hay un simple enlace, si hay dobles, triples. Los sustituyentes que tenga ese carbono. Puede ser que hablamos en orgánica de los grupos R, que estén unidos al carbono, que reemplazan a los hidrógenos, ¿eh? Entonces, esos sustituyentes pueden variar lo que es la naturaleza electrónica, o sea, el entorno electrónico, que es importante en cuanto a determinar la reactividad, el volumen. Ese volumen, apréndense esto, que al volumen siempre le van a asociar la frase estérico. Cuando ustedes escuchen, ¿lo habían escuchado el término estérico? No. El término estérico hace referencia al volumen, que inclusive en química inorgánica lo determinamos a través de un ángulo. Eso lo vamos a hablar el otro semestre, de un ángulo. Más los átomos donadores diferentes, o sea, esos átomos que van, ya acuérdense que yo le dije que el átomo donador es el que se va a enlazar en sí con el metal. O sea, el ligando es un conjunto de moléculas orgánicas. Es una molécula orgánica que está formado por un sinnúmero de átomos. Pero el átomo que se enlaza al metal, ese se dice que es el donador. Entonces, claro, esos átomos pueden ser diferentes. Y lo que van a determinar lo que es la basicidad y la acticidad, etc. ¿Qué entienden por basicidad? Dice, se pueden utilizar diferentes átomos donadores que determinan la basicidad. Acuérdense que la basicidad es la capacidad de dar electrones. Entonces, claro, dependiendo del átomo donador, yo puedo variar es la capacidad que va a tener ese ligando de dar electrones al metal. Y la acticidad, ese es un término nuevo que lo vamos a estudiar. Eso no lo vamos a estudiar ni aquí este semestre ni el otro, sino en química organometálica. La acticidad es la cantidad de átomos que se enlaza a la vez al metal. O sea, yo puedo tener una molécula orgánica como el ciclopentadienilo. ¿Qué ustedes entienden por ese ciclopentadienilo? Cuando ustedes escuchan la palabra eno en química orgánica, ¿qué hace referencia? Un alqueno. Un alqueno. Sí, pero si dice un doble enlace, ¿verdad? Pero si yo digo dieno, ¿cuántos dobles enlaces hay? Dos dobles enlaces. Dos dobles enlaces. Entonces, claro, es una especie con 5 átomos de carbono, pero que tiene 2 dobles enlaces dentro de esa estructura de 5 átomos de carbono. Y claro, yo puedo tener que esos 5 átomos de carbono de esa especie ciclopentadienilo se coordinen a la vez con el metal. Entonces, eso sería un hepta 5. Entonces, eso es lo que vamos a ver en química organometálica. En el tercer curso que vayamos a ver. Que sería el tercer año, el otro año, en el segundo semestre. Entonces, eso se representa como la acticidad, que es la cantidad de átomos donadores que se enlaza a la vez al metal. ¿Y con qué letra griega se describe? Con la hepta. ¿Saben cuál es la hepta? ¿Cuál es la hepta? La letra. No, yo no. Es la que parece como si fuera una N, ¿verdad? Una N, pero el rabito es mucho más largo. Entonces eso lo vamos a estudiar en el curso de química organometálica. Claro, ya yo les dije que esto es una cuestión de diseño.
se puede modular el ligando trans al enlace metal-carbono, que nos interesa, e introducir otros ligandos auxiliares que en definitiva van a determinar la gran versatilidad de los compuestos organometálicos, cuyo diseño racional se da en función del propósito específico o aplicación que le vayamos a dar. Siempre ese diseño, ¿verdad? Esa síntesis, que ligandos auxiliares va a tener, que el ligando en la posición trans es la que va a permitir que el ligando que esté en la posición trans salga fácilmente en una reacción y pueda introducir otro ligando en esa posición. Entonces, aquí tenemos todas las propiedades, o sea que los ligandos auxiliares podrían introducir cambios en todas estas propiedades. Las propiedades fotoópticas, los potenciales redos que ya hablamos, lo que es la lipofilicidad o solubilidad en agua, o sea que lo que es la parte soluble, ¿eh? Mientras más los enlaces son más polares, son más solubles en agua. Mientras menos polares sean los enlaces, se va a dar la lipofilicidad, que va a ser entonces soluble en disolventes orgánicos de baja polaridad. La labilidad de otros enlaces metal, ¿verdad? Metal L o en general, ¿verdad? O sea, que es la facilidad con la que se salgan esos ligandos del metal. La reactividad de los enlaces metal-ligando, o sea, que tan reactivo, o sea, porque esos ligandos pueden reaccionar con otras sustancias estando coordinados al metal. Como también determinar los efectos estéricos. ¿Qué habíamos dicho de los efectos estéricos? ¿A qué hacen referencia? Al volumen. Al volumen. ¿Ah? Al volumen, al espacio que ocupan esos sustituyentes unidos al carbono. Y para ir terminando ya, que ya tenemos la bioinorgánica. La bioinorgánica entonces es la interrelación entre la química inorgánica y la bioquímica, o la biología si se quiere. Entonces eso da origen a una a una rama más especializada de la química inorgánica, que es la bioinorgánica. Esta se dedica pues al estudio del papel que tiene lugar en los seres vivos los elementos diferentes al carbono y los no metales. Por ejemplo, el selenio, todos esos metales, todos esos no metales como el selenio, el azufre, todos ellos tienen cabida en los metabolismos, en el metabolismo. El metabolismo es esa serie de procesos químicos que tienen lugar en los seres vivos. Entonces, entre los objetivos de la bioinorgánica está el estudio del papel de los elementos que forman parte de las biomoléculas. Acuérdense que las biomoléculas no son más que las proteínas, los carbohidratos, las grasas. Entonces ellos tienen una estructura y los elementos, para que ellos tengan esas conformaciones, las proteínas, entonces los elementos juegan un papel muy importante. Elementos. Luego el papel de los elementos presentes en los fluidos biológicos. O sea, en la sangre yo voy a tener presente una serie de elementos inorgánicos que van a cumplir una función metabólica. Entonces, si yo tengo carencia de esos fluidos, téngalo por seguro que me van a sobrevenir patologías. El estudio del papel esencial y toxicidad de los elementos y sus mecanismos. O sea, muchos elementos químicos son esenciales. Es decir, que el organismo los requiere, pero que no los produce. Entonces los tenemos que introducir a través de la dieta. Y luego, claro, algunos son tóxicos, como el plomo. El plomo es tóxico, el mercurio. Entonces, todo eso se estudia a través de una serie de mecanismos, como cómo se da el transporte de esos elementos ya cuando entran a la sangre, al organismo. Y también el diseño y mecanismo de fármacos y agentes de diagnóstico con metal. Acuérdense que ya yo les dije que muchas enfermedades se tratan con compuestos inorgánicos y muchos metales también sirven como agentes de diagnóstico de enfermedades. Aquí lo tenemos al final ya. Dice aquí ya entonces cobra importancia es el papel protagónico de la química inorgánica en la medicina. Como elementos esenciales, por ejemplo, suplementos minerales. Ya ustedes saben que muchas personas, como tienen carencia y no los consumen con la dieta, lo tienen que consumir con suplementos. ¿Alguno de ustedes consume suplementos minerales? Por ejemplo, de hierro, cobre. Mira el cobre, el zinc, el selenio, todo eso lo necesita el cuerpo humano. ¿Saben qué es EG? EG es la abreviación de verbigracia, que en latín
Eso se utiliza muchas veces para decir por ejemplo. Entonces, EG significa por ejemplo. Es una manera mucho más, vamos a decir, más culta de decir por ejemplo. Se utiliza mucho en el inglés, pero también en el español. Entonces, ahí tenemos esos metales que son necesarios en nuestro organismo y que lo introducimos al organismo a través de suplementos minerales. Tenemos los agentes de diagnóstico MRI, o sea, que yo voy a tener imágenes de nuestros órganos a través de lo que es la resonancia magnética nuclear. Entonces, por ejemplo, ahí utilizo el gadolinio, el manganeso, que son activos en resonancia magnética nuclear y que nos permite tener esas imágenes de los órganos. Los rayos X, que no se ha tomado una radiografía. Entonces, ahí, por ejemplo, utilizamos lo que es el bario, el yodo, cuando se va a hacer una tomografía. Luego también los inhibidores de enzima. Muchos metales, muchos elementos químicos inhiben lo que es las enzimas. Enzimas que producen son patologías. ¿Ya ustedes saben qué es una enzima? ¿Saben qué es una enzima? Un catalizador biológico. Muy bien, es un catalizador biológico, o sea, es una sustancia que acelera un proceso químico que se da en nuestro organismo, o sea, biológico. Entonces, inhibe esa enzima, claro, porque esa enzima está llevando a cabo un proceso que va degenerando lo que es la célula. Entonces, lo que se quiere es que no actúe y por lo tanto se introduce ahí un elemento químico. También se utilizan como radiofármacos de diagnóstico, para diagnosticar alguna enfermedad, por ejemplo, el Tecnesio 99, y también para tratar algunas enfermedades. Acuérdense que existe la radioterapia que le mencioné para tratar el cáncer. Ahí tenemos el Renio 186. Otro tenemos como agentes terapéuticos. Ahí EG, acuérdense que es verbigracia, significa, por ejemplo, el litio, el platino, el oro, el bismuto. Mucha gente toma oro. El litio sirve para tratar lo que es la depresión. El platino tiene efectos anticancerígenos. Y la terapia de quelación. ¿Saben qué es la quelación? La quelación viene del griego kelos, que significa como pinza. Es decir, cuando yo, eso lo vamos a ver el otro semestre, cuando formamos los quelatos, ¿verdad? En química de coordinación, es cuando un metal engloba, o sea, un metal es englobado por ciertos, ligandos para que quede retenido dentro de esa estructura. Entonces, claro, muchas veces nuestro organismo se intoxica y nosotros lo que tenemos que llevar a cabo es la manera de eliminar esos elementos tóxicos. Y para ello, entonces, se utiliza una terapia de quelación. Pero aquí lo estamos viendo a lo inverso. ¿Por qué? Porque muchas sustancias son tóxicas. O sea, se introducen, las produce el mismo organismo o se introducen externamente. Entonces, lo que hace el metal, se introduce un metal y ese metal lo que va a hacer es que esas sustancias tóxicas se unan, se coordinen al metal y luego sean eliminadas del organismo. Entonces, eso es una terapia porque sirve para tratar ciertas patologías. Entonces, esto es a grandes rasgos. ¿Ven que la importancia que tiene la química inorgánica? ¿Algunas palabras de alguien para ir cerrando? ¿Qué le ha parecido ¿Hasta la cuándo clase? tenemos para contestar el foro, profe? ¿Cómo? El foro ¿hasta cuándo tenemos que responderlo? El de las 3 preguntas. El foro tiene hasta, creo que hasta el sábado, hasta el otro sábado. Comenzaba, sí, hasta el sábado 7, sábado 7, a ver. Uy, ya sábado, no, tienen hasta, yo creo, si no me equivoco, tienen una semana. Ya yo les puse la rúbrica. ¿Todos leyeron la rúbrica? ¿Jóvenes? Sí, profe, yo la leí. La rúbrica, Sí, yo también. es necesario que lean la rúbrica porque la rúbrica es la que le va a decir qué es lo que se le va a evaluar.
La rúbrica es la que le va a decir para que ustedes tengan todos sus puntos, y acuérdense que eso forma parte del 20% de la evaluación. Pero es una semana. No se preocupen. Si yo veo, claro, miren que yo tenía planificado hoy dar 3 presentaciones. ¿Y cuántas dimos? Una. Pero claro, estamos introduciendo, no me gusta que, y ven que hay muchos conceptos que tienen que ir leyendo sobre ello, pero claro, muchos los vamos a retomar ni este semestre, sino el siguiente, inclusive otros, el segundo semestre de tercer año. O sea que es un proceso, pero claro, esta era como una parte introductoria, no se asusten, es una parte introductoria, y esto es una parte introductoria, una breve introducción, pero es para que ustedes vean la magnitud de la importancia de la química inorgánica. Y luego entonces ya vamos a ir viendo todo poco a poco. Pero claro, decir solamente leer las diapositivas sí y no decirle, por ejemplo, ¿alguien sabía que era un ligando? No, ¿verdad? Aunque eso lo vamos a retomar el otro semestre, pero para que ustedes entendiesen la parte introductoria tenía que decirle que era un ligando. ¿Alguien sabía que era el término estérico? Tampoco, ¿ah? ¿Alguien sabía que era lábil, que era inerte? Tampoco. Todo eso vayan tomando a nota y ven que van a pasar bien. Pero si ustedes van dejando concepto, luego se le va haciendo una bola y esa bola los va a ir devorando. En lugar de usted tener el dominio sobre ellos, ellos van a tener el dominio sobre ustedes. Entonces, estudiar porque de ahí viene el dominio, la seguridad que me va a dar el estudio. Entonces, quedamos así, jóvenes. Ya entonces la otra semana tenemos clase igual el día martes y el día miércoles. Entonces, yo creo que el martes terminamos los siguientes 2 presentaciones y el miércoles seguimos con la química, la mecánica cuántica. ¿Alguna pregunta? El libro lo voy a subir hoy. Del libro, ustedes tienen que ustedes tienen que ir haciendo la investigación del primer capítulo. Acuérdense que de este tema yo le tengo en el folleto una investigación. Esa investigación vayan trabajándola porque la van a entregar, ¿verdad? La van a entregar y se le va a evaluar. La investigación. Y luego el capítulo 2 y el capítulo 3 son problemas. O sea, problemas, cuestiones que ustedes van a resolver y también van a entregar. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo? Buenas tardes. Bueno. Era para otra clase. Retírense, no hay problema. Ya entonces terminamos por el día de hoy. Estudien y nos vemos en la siguiente semana. Éxitos. Hasta luego. Profesor, era Dígame. para avisarle que llegué tarde a la clase. Ay, ¿verdad que quién es? Alex.